Efesios 4. Esta mañana vamos a estudiar de los versos 7 al 16. Si te recuerdas, decíamos la semana pasada de que el propósito de la iglesia era finalmente estar juntos y poder ser lo que Jesús nos había llamado a hacer, y que la vida cristiana era más que solamente una parte como teológica, doctrinal, era vivir y practicar y caminar una vida real. Y pensaba, ¿no?, que realmente cuando nos reunimos aquí cada domingo, venimos a dar fe y a confirmar lo que hemos vivido durante la semana. La vida cristiana no es algo que ocurre entre cuatro paredes el domingo por la mañana. La vida cristiana es algo que ocurre de lunes a domingo, en la vida real, en la vida afuera, con las situaciones que todos enfrentamos. Y Pablo hablaba de eso, del énfasis de caminar, de andar, de cosas importantes. Hablamos de la unidad y de que habían cosas que como iglesia de Cristo, y no me refiero como iglesia como Calvary Chapel, sino como iglesia de Jesús, eran no negociables. Hablamos de un cuerpo, hablamos de un espíritu, hablamos de una esperanza, de un Señor, de una fe, de un bautismo y de un Dios y Padre. Esas son las cosas esenciales que la iglesia cristiana está basada en. Y en esas cosas no vamos a movernos de ahí. Eso es lo que Dios estableció para su iglesia, lo que Jesús estableció para su iglesia. Pero ¿se acuerdan que en el capítulo 3 hablamos de este misterio que Dios había de revelar, que era la iglesia? Y muchas veces no entendemos cuál es el propósito de la iglesia. ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué estamos unidos unos a otros? ¿Cuál es el propósito de nosotros como iglesia? Y me refiero como la iglesia de Cristo otra vez. No simplemente una iglesia local. ¿Para qué existimos? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Qué es lo que Jesús ha dejado para nuestras vidas? Entonces, eso es lo que vamos a ver, los propósitos de caminar juntos. ¿Para qué estamos caminando juntos? Entonces, acompáñame ahí leyendo en el verso 7 de Efesios 4, que dice así: pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Y dio dones a los hombres, dice. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces Pablo habla, aquí vamos a ver de cuál es el propósito de la iglesia. ¿Por qué estamos juntos? ¿Por qué Dios nos puso juntos? ¿Qué es lo que Él quería lograr? Pero de los versos 7 al 10, los primeros 6 versículos decíamos de que hay ciertas cosas que la iglesia tiene en común. Y decíamos un Señor, todo eso que acabamos de ver, que está en los primeros 6 versículos. Eso es común para cada creyente, para cada iglesia es algo común para todos. Pero aquí en el verso 7, Pablo dice que hay una gracia, dice que fue dada a cada uno. Y ahí habla de algo en particular, la gracia de Dios que fue derramada en cada vida en particular y que es de una manera diferente. Algo que es muy puntual, que es muy específico para cada creyente. Aunque todas las cosas del 1 al 6 son todas las cosas común para nosotros, esta gracia en particular que nos fue dada a cada quien es diferente la una de la otra. Y eso es lo que Pablo va a comenzar a hablar ahora, que tiene que ver con los dones y con lo que Dios
repartió, con lo que Jesús repartió a su iglesia para finalmente funcionar. Algo que nunca se nos debe de olvidar es que Jesús es el buen pastor. Jesús es el pastor principal de la iglesia de Cristo. Y que Él sí ha levantado y ha establecido hombres para que lleven su rebaño y que apacienten sus ovejas. Pero que finalmente la forma y los propósitos y todos los lineamientos de la iglesia no están establecidos por un hombre. Ningún hombre como yo, ningún hombre como tú, realmente compró la iglesia como la compró Cristo. Él dio su sangre por ella. Y es solo Él quien puede definir lo que la iglesia hace, solo Él puede definir cuáles son los propósitos y cómo debe de llevarse la iglesia. Mucha gente tiene un montón de ideas muy creativas, pero finalmente, hasta donde yo sé, Jesús es la cabeza de la iglesia. Y es Él quien establece estas formas y estos propósitos para que la iglesia se pueda ver gloriosa y para que la iglesia pueda cumplir con el propósito con la cual Él la dejó. Entonces aquí Él empieza a decir eso, que a cada uno de nosotros fue dada la gracia. Y dice, conforme a la medida del don de Cristo. Y Él va a explicarlo, ya tienes una idea de que cada quien recibió dones, que Él distribuyó dones a los hombres, y eso es lo que está hablando. Pero aquí hay un versículo que a algunos les parece un poco extraño, porque dice, verso 8, por lo cual dice, subiendo lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué es lo que Pablo está hablando? Él está citando una escritura del Antiguo Testamento, él está citando el Salmo 68. Y si tú lees todo el Salmo 68, lo puedes hacer como tarea para la casa, te vas a dar cuenta que ahí lo que está ocurriendo es que se está describiendo a un rey conquistador. A un rey conquistador que viene y que vence a sus enemigos y que al vencer a sus enemigos él reparte regalos, y reparte un botín y reparte dones. Y eso es lo que aquí Pablo está usando, esa alusión del Salmo 68 para aplicarla a Jesucristo. Que finalmente Él descendió, Él vino del cielo, Él se humilló tomando forma de hombre. Y no solamente forma de hombre, Él se humilló tomando forma de siervo. Incluso fue hasta la cruz y descendió y se hizo como uno de nosotros. Y de eso está hablando Pablo acá, de esta decisión y este descenso de Cristo a caminar entre nosotros, finalmente a venir a mostrarnos el camino al Padre, de venir a revelarnos sus propósitos para nosotros, para que podamos conocer la eternidad y para que podamos conocer a quien le envió. Entonces Jesús desciende, da su vida, muere y finalmente se levanta y vence la muerte y ocurre la resurrección. Pero al Jesús al subir y al ascender al cielo, Él, ¿se acuerdan que a los discípulos les dijo, ¿sabes qué? Les conviene que yo me vaya, ¿se acuerdan? Les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, va a enviar el Consolador, el Padre. Otro que es igual como yo. Y estaba hablando del Espíritu Santo. Por eso decía Jesús, es bueno que yo me vaya, porque va a venir otro que es igual a mí, que es Dios también, pero es la tercera persona, y que Él va ahora a tomar la iglesia y va a llevarla a donde yo quiero llevarla. Entonces, y cuando vino el Espíritu Santo, pues finalmente la iglesia tuvo nacimiento y tuvo origen con el día de Pentecostés. Entonces, aquí Pablo está hablando de eso, está usando esa cita del Salmo 68 para referirse a que Jesús descendió y cuando Él subió lo llenó todo y dio dones a los hombres. Y Él nos ha dado dones, Él ha repartido conforme a su gracia dones a cada uno de nosotros para que lo podamos usar, y eso es lo que Pablo va a hablar acá. Entonces, hay cosas comunes para todos, todos tenemos, centramos en un cuerpo, en un espíritu, en un Señor, en un bautismo, en todo eso, en eso estamos juntos, pero en la gracia en particular, Dios te dio algo a ti que no me lo dio a mí. Dios me dio algo a mí que no te dio a ti. Y cada quien tiene algo en particular que Dios le ha dado como un acto de gracia para tu vida. No para que te lo quedes, no para que te lo guardes, sino para que lo puedas usar. Y lo puedas usar dentro del contexto de lo que somos. Somos la iglesia de Jesús. Ahora, fíjate el verso 11. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice, Él constituyó. Y eso quiere decir que Él dio dones, Él dio estos ministerios a la iglesia para que la iglesia pudiese funcionar.
Mucha gente habla de los 5 ministerios. Realmente, si has oído ese término, vas a entender lo que estoy diciendo. Mucha gente ve aquí 5 como que ministerios, pero realmente en el original la idea es que solo hay 4. Solo hay 4, no hay 5. El primero es el apóstol, después es el profeta, después el evangelista, y por último, en el original la idea es que el pastor y maestro van juntos. Es pastor, maestro, no pastor y aparte maestro. Es un pastor, maestro, eso es lo que está diciendo. Son 4 realmente los ministerios. Ahora, los apóstoles. Pablo ha hablado de los apóstoles en los capítulos anteriores aquí en el libro de Efesios. Mira, por ejemplo, acompáñame al capítulo 2, verso 20. Efesios 2, 20. Pablo habla de los apóstoles, dice, fíjate, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Habla eso de que el cimiento de la iglesia, obviamente Jesús es la piedra angular, pero también los cimientos son estos apóstoles y estos profetas. También en el capítulo 3, verso 5, fíjate, el capítulo 3, verso 5 dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Vemos que realmente en el estricto sentido de la palabra, los apóstoles a los cuales se refiere acá por un lado eran como que el fundamento de la iglesia. Eran el fundamento, como el cimiento, al cual abajo está obviamente Jesucristo. Pero también no era solamente los apóstoles, aquí como aparece en el libro de los Hechos, los apóstoles, los originales. No solamente eran como un cimiento, también eran como un canal de revelación a la iglesia. Acuérdate, la iglesia acaba de nacer, acaba de surgir en el día de Pentecostés. El cimiento es Jesús, pero Jesús de hecho eligió a sus apóstoles. ¿Se acuerdan que los eligió? Estuvo orando, eligió a 12. Judas quedó obviamente descalificado. Los discípulos eligen a un reemplazante. Pedro toma la iniciativa y dice, vamos a elegir a un reemplazante. Matías es introducido, pero realmente ahí donde está el debate por los siglos de que realmente el que tenía que ocupar el lugar de Judas probablemente era el apóstol Pablo. Pero finalmente están los 12 y está Pablo, que son los apóstoles como originales, con los cuales Jesús y el Espíritu Santo establece el cimiento de la iglesia, da la revelación de su palabra a la iglesia. El Nuevo Testamento pues se escribe y es lo que tenemos hoy. Ahora, esos apóstoles fueron escogidos por Jesús. Jesús se le apareció a Pablo, lo llamó al ministerio, lo puso como apóstol de su iglesia. Ahora, tú ves en las cartas de Pablo, las cartas pastorales, y nunca ves que él va de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, estableciendo apóstoles. Él va estableciendo, ¿qué? Ancianos, que son pastores. Nunca lo ves a Pablo estableciendo otros apóstoles. No existe tal cosa como el apóstol Timoteo o el apóstol Tito. Eran discípulos de Pablo. No ves eso en Pedro, no ves eso en ningún otro discípulo, como que, por decirlo de alguna manera, vendiendo una franquicia, ¿no? De la escuela de apóstoles. Entonces el que viene acá y da un poco de dinero, como que, pues no. Realmente ellos iban de ciudad en ciudad estableciendo ancianos, pastores que pastoreasen la congregación. Ahora, la palabra apóstol quiere decir mensajero, comisionado, embajador. En el estricto sentido de la palabra, los apóstoles como aparecen aquí, no creemos que existan hoy. No creemos que existan hoy, así como aparecen aquí tal cual. De hecho, cuando van a elegir al reemplazante de Judas, los requisitos para elegir al apóstol que iba a ocupar ese lugar era que hubiese estado desde el bautismo de Jesús hasta su ascensión. Ese era un requisito, que hubiesen sido testigos de eso, de su resurrección. Tenían que llenar esos requisitos para ser parte de los elegidos como los apóstoles. Ahora, quizás en un sentido quizás más amplio, de comisionados especiales, de enviados especiales, a lo mejor sí, pero nunca creemos de que un apóstol es como en el sentido de la Escritura, en que va a traer nueva revelación a la iglesia y que va a traer nuevo conocimiento a la iglesia y que va a traer algo nuevo de parte de Dios a la iglesia.
Ya el cimiento fue establecido por estos hombres para que nosotros podamos conocer la verdad y tener lo que conocemos como el Nuevo Testamento, la revelación de Jesucristo. Después habla de profetas. Un profeta, la palabra profeta quiere decir de dar a conocer algo antes. Y siempre tenemos esta noción de un profeta es alguien como que predice el futuro, y no necesariamente siempre es predecir algo que va a ocurrir en el futuro, pero es hablar en el nombre de Dios, es hablar en el lugar de Dios, decir algo de parte de Dios. Ahora, muchos de los apóstoles también fueron profetas. Ves a Juan, escribió el libro de Apocalipsis, también era un profeta. Ves que realmente en muchas partes también vemos quizás a Pablo como un profeta, hablando así como que en el nombre de Dios, revelando algo así muy, muy específico. Pero hay otros profetas que no son muy conocidos en la Biblia, que aparecen mencionados, por ejemplo, para que lo leas después, en el libro de Hechos, capítulo 11, verso 28, ves a un profeta, a un hombre llamado Ágabo. Dice que era profeta, y dice que fue a la iglesia y que profetizó que iba a venir una hambruna, y que esa hambruna llegó realmente y se cumplió lo que este hombre había dicho. Y ves que Dios lo usó como para revelar algo puntual y específico que iba a ocurrir para la iglesia de ese tiempo. No para traer nueva revelación, no para escribir un libro de la Biblia, no para decir esta es la palabra de autoridad de Dios, no para eso, sino para algo puntual que iba a ocurrir en ese momento. Un profeta. Ahora, en 1 Corintios 14, ves que Pablo habla del don de profecía. Y algo interesante, dice que el que ejerce ese don tiene que ser juzgado. Dice, vamos a juzgar lo que el profeta dice. Porque hoy en día, pues mucha gente, pues yo soy un profeta de Dios y en el nombre de Dios te digo esto. Dice la Biblia que tenemos que juzgar eso. Vamos a juzgar lo que dices. Y vamos a juzgar no por mi opinión, no por mi criterio. Vamos a juzgar por si lo que estás diciendo está alineado con la Biblia o no. Vamos a escucharte con la Biblia abierta. Y vamos a determinar si eso es verdad o no. Entonces, como profetas en el sentido como estricto o apegado a la iglesia original, no creemos que hayan así. Ahora, que Dios puede revelarle o te puede hablar a través de una persona, no lo vemos como algo difícil. Que Dios pueda en alguna situación en particular usar a alguien para revelar algo y para mostrarte algo, puede ser. De hecho, creemos en todos los dones y que están todos vigentes hoy en día. Pero no vemos como este concepto ahora de una especie de idolatría, apóstol y profeta, y como que son realmente por acá. Realmente no, porque no lo vemos eso en la Biblia. Me gusta lo que dice Pedro, en Primera de Pedro. Él empieza a contar de esa experiencia gloriosa y asombrosa de la transfiguración. Dice, nosotros tuvimos una experiencia increíble, empieza a escribir. Pero ¿sabes qué? Dice, eso realmente nos hace a nosotros, dice, a tener la palabra profética más segura, en la cual ustedes deben de prestar atención, dice Pedro. Primera de Pedro 1:19. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque mucha gente puede decir, pues Dios me habló esto, y yo soy un profeta de Dios. Dice Pedro, nosotros, o sea, ellos tienen la palabra profética más segura. ¿Y sabes cuál es esa? Lo que está aquí. Lo que ellos vieron, como dice Juan, nuestros ojos le vieron, nuestras manos le palparon a Jesús. Y de eso les hablamos. Y esta es la palabra profética más segura. Interesante, el miércoles hablamos en Deuteronomio 13 de que Dios le dice a Israel, ¿sabes qué? Van a venir profetas y soñadores, dice. Y dice, incluso van a hacer señales que se van a cumplir. Y dice, Dios los está aprobando. No son de Dios. Entonces, a veces la gente dice, ¿sabes qué? Este hombre dijo algo y ocurrió algo sobrenatural, entonces es de Dios. Y la Biblia jamás pone algo sobrenatural como para darle veracidad a algo, a la verdad. Porque ves ahí que Dios dice, ¿sabes qué? Ellos van a hacer cosas sobrenaturales y las van a hacer. Dios los está probando, dice a ustedes, a Israel. Entonces, ¿cómo verificamos la verdad? ¿Cómo sabemos qué es verdad y qué no es verdad? Todo lo filtramos por este libro. Aquí están las respuestas, aquí está lo que necesitamos saber, en lo que debemos de perseverar y lo que Dios quiere hacer en su iglesia. Dios puede levantar a alguien y decir, ¿sabes qué? Pues darnos luz a lo mejor sobre ciertas situaciones. Sí, no lo negamos,
pero nunca al nivel de equiparar la revelación a la revelación de Dios, de su palabra. Esta palabra es perfecta, no necesita ni quitarse ni agregarse absolutamente nada. Aquí está todo lo que tú y yo necesitamos. Después dice evangelistas. ¿Qué es un evangelista? Alguien que proclama el evangelio. Vemos en el libro de los Hechos a Felipe, el que comenzó como diácono limpiando mesas. Después aparece como Felipe el evangelista. Felipe era un evangelista y necesitamos evangelistas. Necesitamos todos evangelizar también. A veces la gente dice, no, es que yo no tengo el don de evangelizar. ¿Sabes qué? El evangelismo no es solamente para el que tiene el don. El evangelismo, el compartir la fe, es un llamado para cada creyente. Pablo le dice a Timoteo que haga el trabajo de evangelista. A lo mejor Timoteo como pastor decía, pues yo me conformo con enseñar. Y Pablo le dice, no, haz también trabajo de evangelista. Finalmente, cada uno de nosotros somos llamados a compartir de Jesús, donde quiera que estemos. Pastores y maestros, número 4, van juntos. Y van juntos porque revelan dos cosas de ese lugar o de esa posición o de ese cargo o de esa responsabilidad. Por uno, pastorear, y pastorear quiere decir cuidar a un rebaño. Un pastor debe tener ese corazón de cuidar a un rebaño, de proteger, es la idea de proteger. El pastor protege a las ovejas de los lobos, no permite que los lobos se acerquen. Y el trabajo de un pastor es eso, es realmente proteger al rebaño que se le ha dado a cuidar. Pero no solamente proteger, sino también es maestro. Y eso habla de alimentar. Es imposible que haya un pastor que tampoco Dios lo haya llamado a ser maestro. No puedes ser pastor si no eres maestro. Puedes ser maestro y no necesariamente ser un pastor, claro que sí. Pero no puedes ser un pastor si no tienes el don de ser maestro. Porque como Dios no te llamó a cuidar algo y a no alimentar. El trabajo del pastor es cuidar y alimentar. Son las dos cosas juntas. Y Dios dio estos dones para eso, para que el pastor y los que Dios ha levantado al pastorado sean hombres que puedan cuidar y proteger, pero también alimentar. Dios te llama a eso, si te ha llamado a eso, si me ha llamado a mí a eso, me ha llamado a cuidar y alimentar. Es instruir en la palabra. Y eso es lo que hacemos aquí en esta iglesia cada domingo, cada miércoles, con cada discipulado. Queremos que tú y yo seamos instruidos, que podamos conocer la palabra de Dios, que podamos conocer más a nuestro Salvador. Ahora, ¿cuál es el propósito de todo esto? Aquí lo pone, para perfeccionar a los santos. Para perfeccionar a los santos. La palabra perfeccionar quiere decir completar totalmente, quiere decir hacer apto, quiere decir completar, pero la idea de perfeccionar es equipar. Entonces, ¿por qué somos iglesia? ¿Por qué nos vemos? ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué no estamos cada quien mejor en su lado? Cada quien en su vida y no nos relacionamos y no nos conectamos entre nosotros. ¿Por qué lo hacemos? Porque necesitamos ser equipados. Tú y yo necesitamos ser equipados y ese es el propósito de la iglesia. A veces pensamos de que la iglesia, y pueden haber muchas otras razones que son como que subdivisiones o resultados de lo que la iglesia hace, pero el llamado de Jesús para su iglesia y el propósito de Jesús para la iglesia es eso, es equipar a los santos, equipar al creyente. Podríamos decir que la iglesia es como un centro de capacitación espiritual, para que tú salgas y puedas vivir una vida como un discípulo, como lo eres. Que realmente la vida real y práctica comienza cuando bajas la escalera. Y que lo que escuchamos y lo que oímos y lo que vamos aprendiendo de Jesús lo puedas realmente llevar a la práctica en tu vida diaria. Pero es perfeccionar. La iglesia no está para entretener. No está para entretener. A veces la gente va a la iglesia con esa expectativa. Voy a ser entretenido por la gente que está tocando música adelante. Y es como ir a un concierto. Y la gente está de espectador. Y no participa. Somos iglesia, ¿ves? Tú y yo somos iglesia. No venimos a ver a alguien. Venimos a adorar a Dios. Venimos a ponerlo a Él por
¿Por quién es Él? Es el centro de la iglesia, es la cabeza de la iglesia. No venimos a ser entretenidos. A veces la gente dice, no me gustó la alabanza hoy. ¿Y de cuándo fue para mí o para ti? ¿Desde cuánto que tiene que gustarme o no gustarme? Si lo hacemos para Jesús. Yo creo que Él es el único que puede decir, no me gustó la alabanza hoy. Ni tú ni yo, no. Entonces no venimos a la iglesia para ser entretenidos. No venimos a la iglesia para ser motivados. Échale ganas. ¿Cómo ser un hombre exitoso? No venimos a la iglesia para eso. Mejor ve a Sanborns y compra un libro ahí. Venimos a la iglesia para ser edificados, para ser enseñados, para realmente poder crecer. ¿Ves? No venimos a la iglesia tampoco para sentirme cómodo. Por eso a veces digo, espero cuando doy la bienvenida a las visitas, espero que te sientas cómodo. Y hoy, no, mejor no digo eso. No queremos que te sientas cómodo, porque el crecer es incómodo. ¿Ves? Es doloroso, no nos gusta, queremos estar así como que seguros, ahí como que en nuestra silla, y como que no involucrarnos para no ser lastimados, para estar muy seguros, muy tranquilos, pero no venimos a la iglesia para eso, para sentirnos cómodos. Venimos a la iglesia para esto, para ser perfeccionados. Y la labor de perfección es una labor que toma trabajo y toma incomodidad y toma dolor y toma un montón de cosas. A eso venimos a la iglesia. ¿Para qué? Dice, para la obra del ministerio. O como podríamos traducirlo, para el trabajo del servicio. ¿Sabes qué? Que el ministerio o el servicio tiene mucho trabajo por hacer. Hay muchas cosas por hacer. Tú ves la iglesia, vienes acá el domingo y dices, bueno, estoy escuchando a alguien que está hablando, estoy escuchando al grupo de alabanza, pero muchas cosas están ocurriendo al mismo tiempo. Están los niños, están los adolescentes, está audio, video, un montón de cosas que a lo mejor no alcanzamos a ver. Hay gente después que necesita que se ore por ellos, muchas cosas están sucediendo. Esa es la obra del ministerio, ese es el trabajo y hay mucho trabajo por hacer. El problema es que no todos están dispuestos a hacerlo. Hay mucha gente que simplemente quiere ser espectador y no participante. Pero cada creyente somos llamados a ser participantes, a involucrarnos y a servir. No existe tal cristianismo que no te lleva a servir. O sea, ese cristianismo no existe. Que simplemente quieres creer en Jesús y que nada más no quieres hacer nada, ese cristianismo no existe. Es una ilusión. O sea, si Jesús vino a servir y no ser servido, ¿tú crees que su gente no va a servir? Claro. Ahora, tampoco digo como a veces se usa en las iglesias, el que no sirve, no sirve. ¿Han escuchado eso? Antes, cuando estaba comenzando el ministerio, era muy radical, decía, sí, no sirven. Pero ya con la madurez de los años y las canas, ya no pienso así. No es que no sirves. Pero la verdad, cuando estás sirviendo a Jesús, encuentras el propósito por el cual Dios te trajo a la iglesia. Y cuando no estás sirviendo, ¿sabes qué? No va a haber gozo en tu vida. A lo mejor no estoy diciendo que no eres salvo, no estoy diciendo que te vas a ir al infierno, pero tu transitar en esta tierra va a ser sin gozo. Porque realmente hay gozo en la vida de quien sirve a Jesús. Y cuando estamos siendo transformados cada vez como Él, yo creo que vamos a ser como Él. ¿Y Él era qué? Él servía a la gente. Él no vino a ser servido, Él vino a servir. Entonces vas más o menos como que viendo de qué se trata la iglesia. Se trata de otros. Y cómo Dios te quiere y te puede usar a ti para bendecir a otros. Ahora, ¿cuál es el propósito? Dice edificar el cuerpo de Cristo. La idea de edificar es construir, de hecho algunos usaban esa palabra en la antigüedad para decir arquitectura, levantar un edificio. Todas estas cosas que están ocurriendo son para el propósito de edificarnos mutuamente, no edificar 4 paredes, sino edificar vidas de personas. Por eso nos reunimos, por eso somos iglesia, para que Dios nos use para construir vidas a través de nuestras vidas puestas en su mano.
Verso 13 al 16. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí Pablo habla del cuáles son los objetivos, o sea, hacia dónde estamos mirando, cuáles son las metas. Cuando esto está ocurriendo, cuando en una iglesia están funcionando los ministerios, cuando en una iglesia está funcionando las cosas como Jesús quiere que funcionen y se lleven, ¿hacia dónde vamos apuntando? ¿Qué se va a lograr? Dice, primero, llegar a la unidad de la fe. Hacia allá apuntamos. Ese es un propósito, ese es un objetivo. Llegar a la unidad de la fe. Tristemente, como iglesia cristiana, somos conocidos por ser bien divisivos. O sea, no te puedes imaginar la cantidad de denominaciones que hay. A veces dentro de una misma denominación hay como 15 variantes. Entonces, ¿cómo partieron? Y empiezas a investigar. No es que un día tal hermanito se enojó con el otro hermanito y fue y comenzó su propia iglesia. Y así. A veces las iglesias parecen gremlins. Les pones agua y se multiplican así, pero feo. Y afuera la gente nos ve y dice, no, los evangélicos son todos iguales. Se andan peleando, se andan ahí como que entre ellos. Y un hermanito se enojó con otro y se fue y comenzó su iglesia. Y así comenzó. Carnal, por división, no guiado por Dios. Pero aquí dice hasta llegar a la unidad de la fe. La unidad es importante, pero dice es la unidad de la fe. ¿Cómo llegamos a la unidad de la fe? Con un correcto conocimiento de la verdad, de la Biblia. Cuando correctamente interpretamos y entendemos lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Cuando estamos unidos en esas cosas que decíamos, una fe, un Señor, todo eso. Alrededor de eso vamos a estar unidos. La unidad de la fe. El libro de Tito, es un libro cortito, te animo a leerlo. Pero ahí hay un principio bien importante para explicar la vida cristiana. Y va así, es una sana enseñanza da una sana fe. Y una sana fe da sanas obras. Ese es el orden. Es imposible tener sanas obras si no tienes una sana fe. Y es imposible tener una sana fe si no tienes una sana enseñanza. ¿Cómo llegas a las sanas obras? Partiendo por acá, por sana enseñanza. Y la sana enseñanza se va a ver reflejada en lo que crees, y lo que crees va a determinar cómo tú caminas. Entonces no hay de otra. Pero estamos unidos en una sana enseñanza, en la unidad de la fe, en lo que la Biblia nos ha dejado. El estándar de la enseñanza es la Escritura. Aquí nos basamos, de aquí partimos, no por experiencias. No venimos a predicar experiencias, que son muy válidas, son muy personales, pero no son el estándar de verdad. El estándar de verdad es la Escritura. Y a partir de aquí partimos. ¿Qué más logramos? No solamente llegar a la unidad de la fe, también el conocimiento de Cristo. Y ese conocimiento no es un conocimiento meramente intelectual. El deseo y el anhelo, creo que de cada pastor, no es que su iglesia sepa más de la Biblia como un fin, sino como un medio de conocer más a Jesús. Ese es el objetivo, que podamos conocer a Cristo, no saber de Cristo únicamente, conocer, experimentarlo en nuestra vida. Ahora, ¿qué significa eso? También significa ser un varón perfecto, y eso habla de madurez. En la iglesia y estando conectado a la iglesia, vas a madurar. Si no estás conectado a la iglesia, si no estás realmente haciendo lo que Jesús te está pidiendo hacer en el contexto de una iglesia y la iglesia local, va a ser bien difícil que llegues a ser un varón perfecto o que alcances la madurez. Porque maduramos cuando todos aprendemos, pero ¿sabes también cuándo maduramos? Cuando nos relacionamos unos con otros. Cuando tienes que practicar la paciencia. ¿Cómo vas a practicar la paciencia? Hasta que alguien te pone a prueba. Hasta que alguien viene y te jalonea el pelo, ¿no? Ahí tienes que practicar la paciencia. Si no, no podrías hacerlo. Hasta que alguien no te saluda. Ya no voy a ir a esa iglesia porque tal hermano no me saludó. Qué maduro. Madurar en la fe.
¿Cuál es la definición de varón perfecto? Aquí lo pone. Es la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, tu vida, mi vida, está siendo transformada de acuerdo a un molde, de acuerdo a un estándar. Y no es el estándar del pastor. Es el estándar de Cristo. Romanos 8:29. Todos no sabemos el 8:28. Pero el 8:29 dice que todas esas cosas que nos ayudan para bien es con un propósito. Que tú y yo seamos conformados de acuerdo a la imagen de Jesucristo. Venimos a la iglesia y cuando somos iglesia, Dios nos está transformando cada vez más conforme a la imagen de su Hijo Jesús. Eso es lo que está ocurriendo. Y Dios va a usar todas tus circunstancias, las que pasas en tu vida, en la vida fuera de la iglesia, como de la congregación, y en la vida congregacional, también Dios la va a usar para transformarte más como Jesús. Si no nos llevamos bien entre nosotros, como que ya mejor no quiero ver a esa persona porque realmente ya me es causa de tropiezo y como que... Imagínate, vas a pasar la eternidad con esa persona. Si no quieres cantar al lado de ese hermano que como que dices, no, mejor no me muevo. O sea, ¿cómo le vas a hacer en la eternidad? Lo vas a ver siempre ahí. Capaz que te lo ponen al lado. Entonces, somos iglesias, somos diferentes, pero Dios usa a la persona que está a tu alrededor para transformarte, para pulirte. Hierro con hierro, saca filo, ¿ves? Saca chispa, pero saca filo. Entonces, hasta llegar, el estándar es Jesús. El estándar no es el pastor, no es el liderazgo, es Jesús. Jesús es el ejemplo, es donde ponemos nuestros ojos. Ahora, aquí habla de otro objetivo. Dice, no seamos como niños fluctuantes. ¿Has visto un niño cuando le preguntas algo, qué es lo que quieres? Un día te dice una cosa, al día siguiente te la cambia. Tampoco no, yo tengo un niño de 7, bueno, ya va un poco madurando, pero de todas maneras, a veces le pregunto la misma pregunta de un día para otro, de una semana para otro, y ya me cambió la respuesta. Entonces, ¿cómo? ¿No que querías esto? No, ya, y te empieza. Así son los niños. Fluctuantes. O sea, cambian muy fácilmente. Y sabes que a veces así somos nosotros, somos como niños fluctuantes. Cuando tenías a tu pequeñito o pequeñita, a lo mejor era divertido cambiar pañales. Pero no es divertido cambiar pañales por toda la vida. Y sabes que a veces no tiene nada divertido cuando se supone que ya no debiésemos usar pañales, estar cambiándolos. Porque ya tendrías que como que madurar y crecer. No podemos ser niños fluctuantes toda la vida. Si mi hijo a los 17 años sigue queriendo tomar mamila, hay un problema en él. Hay algo que no funcionó, que no hice bien o que no agarró la onda, no sé, algo pasó. Pero si tú y yo llevamos años y estamos creciendo y no hay evidencia, tenemos que preguntar qué está ocurriendo. Tenemos que orar. Tenemos que preguntar a otros y ver lo que ven también en nosotros. Porque no podemos ser niños fluctuantes que son llevados de aquí para allá. Ahora aquí Pablo habla de que son llevados de aquí para allá por viento de doctrinas. O sea, un niño siempre está emocionado por algo nuevo. Salió algo nuevo, lo quiero. Aquí hay algo y voy para allá y va para todas partes, arrastrado por lo que sea. Así son los cristianos inmaduros. Sale algo nuevo, sale algún libro nuevo. Y dice, no, ahora se trata de este libro. Y créeme, llevo ya como 20 años, casi 20 años de pastor. Y en 20 años he visto un montón de modas en las iglesias, que iglesias corren tras una situación, sale algo nuevo, ya mejor no, ahora esto otro, y pasan 20 años y están en el mismo lugar. Porque no le dieron importancia a lo que iba a dar crecimiento, que era la Biblia. La palabra de Dios es lo que da crecimiento.
No seamos así niños arrastrados de aquí para allá, fascinados con lo nuevo que sale. Seamos asombrados por la palabra de Cristo. Que su palabra nos asombre, que nos llene, para no ser movidos. Van a venir los vientos, dice. Si tú no estás arraigado en la palabra de Dios, créeme que te van a mover de aquí para allá. Te van a decir, no, ¿sabes qué? Está bien que leas la Biblia, pero léete esto otro, eso está buenísimo. Y así vas de libro tras libro, de retiro tras retiro, buscando algo, una experiencia, algo, no sé. Cuando todo lo suficiente que tú y yo necesitamos estaba aquí. No que los libros no sean útiles, claro que lo son, pero la verdad está en este libro, ¿ves? Está aquí. Tenemos que tener una experiencia con Dios a través de su Escritura y su Espíritu Santo. No ser llevados de aquí para allá, sino que dice, crezcamos. Fíjate lo que dice ahí. Verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose. 2 veces se repite la palabra crezcamos, crecer. Si tú estás conectado a la iglesia, si tú estás haciendo lo que Jesús te llamó a hacer, si estás recibiendo lo que Jesús tiene para ti, si estás viviendo la palabra de Dios, tú vas a crecer, vas a madurar. ¿Cómo crecemos? Dice, siguiendo la verdad. Así vamos a crecer. ¿Y la verdad? ¿Dónde está la verdad? La verdad es Jesús. Y este libro es la mente de Cristo, es la verdad de Jesús está en este libro. Si tú permaneces en este libro, tú vas a crecer, vas a madurar. Si no permaneces aquí, no vas a crecer, no vas a madurar. No hay como que otra opción. Es sencillo, es plano, pero es verdadero. La palabra de Dios trae crecimiento. Siguiendo la Escritura, siguiendo su palabra, trae crecimiento. Pero también dice creciendo en unidad. Un verdadero creyente camina en amor, pero también camina en unidad. Entre nosotros. ¿Cómo estamos caminando entre nosotros? ¿Qué tipo de relación tenemos entre nosotros? ¿Simplemente vamos, nos juntamos, cantamos, escuchamos y nos vamos? ¿O estamos creciendo en unidad entre nosotros, conociéndonos aún más, poco a poco, siendo familia, siendo cuerpo? Dice, un cuerpo bien concertado y unido. ¿Somos un cuerpo bien concertado y unido? ¿Estás bien unido a un cuerpo local, a una iglesia local? O a lo mejor estás como que de aquí para allá. Y a lo mejor en 1 año o en 2 años has cambiado 6 iglesias. Eso no es estar bien unido y bien concertado. Necesitas establecerte en un lugar, ponerte en un lugar donde Dios te puso. Y crecer ahí. Y ser perfeccionado. Ser cambiado, ser transformado. Dice por las coyunturas que se ayudan mutuamente. Las coyunturas son los ligamentos. Y Pablo pone este ejemplo del cuerpo como una entidad, una unidad perfecta de una maquinaria increíble que Dios creó. Un cuerpo. Según la actividad propia de cada miembro. La actividad es trabajo, es función. Y esto es importante. Si tú has nacido de nuevo, Dios te dio un don. Mínimo te dio uno. A lo mejor te dio más de uno, probablemente. Ese don es la actividad que tú tienes, es el trabajo. Es la acción que Dios quiere que tú tengas, por decirlo de alguna manera. Entonces, un miembro en un cuerpo está ubicado en una parte del cuerpo y no se puede cambiar. No es como que el dedo dice, ¿sabes qué? Ahora me quiero pasar para acá y cambiamos, ¿no? No, el dedo tampoco puede irse a la oreja. Sería algo raro. Entonces, tú fuiste colocado en un cuerpo que se llama la iglesia. Y con esa posición que tienes, esa ubicación donde estás, también tienes una función. O sea, algo que Dios te llamó a hacer. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasa cuando los órganos dejan de funcionar en un cuerpo humano? El cuerpo se enferma.
Y si sigue así, puede hasta incluso morir. Ahora, ¿te das cuenta que esta verdad de que somos miembros y que cada quien tiene un don, deja por el piso esa idea de que los cristianos simplemente podemos ir a la iglesia y ser espectadores? No existe tal cosa como ser espectador. Porque si Dios te llamó y te salvó, te dio mínimo un don. Y un don no me refiero a simplemente una habilidad, un talento, que también Dios nos va a pedir cuenta por eso. Un talento es una habilidad natural que tú tienes de toda la vida probablemente. Pero un don espiritual, y para eso puedes leer Romanos 12, 1 Corintios 12, 13, 14, lee esos 3 capítulos, habla de los dones. Entre esos dones que están ahí y los que están acá, aquí te encuentras ubicado tú, en algún punto. Entonces, Dios te dio algo. Tienes que orar y descubrirlo, y a veces no lo descubrimos hasta que no nos involucramos. O sea, si no te involucras a servir, ¿cómo vas a saber lo que tienes? La iglesia, que es el cuerpo, va a funcionar bien cuando todos están haciendo lo que fueron llamados a hacer. Tú fuiste llamado a hacer algo. No fuiste llamado a sentarte en una banca únicamente. Fuiste llamado a funcionar de una manera, no para tu beneficio. Esto no es como que yo hago esto para mi propio bien, sino que yo hago esto y yo hago esto para el bien de todo el cuerpo, para que todo el cuerpo funcione bien. Es como si yo tuviese así en mi casa el Fórmula 1, el Ferrari del 2016. Tremenda maquinaria, así un motor potente, pero no tiene ruedas. O sea, por muy buen motor que tenga, jamás lo voy a poder sacar a rodar, porque no tiene ruedas, no tiene llantas. De la misma manera, si tú no estás en el lugar donde debes estar, y no solamente no estás haciendo, yo no estoy haciendo, no estoy funcionando, accionando de acuerdo a lo que Dios quiere, vas a afectar a todo el cuerpo. Lo vas a afectar. ¿Te das cuenta de lo importante que es esto? Es importantísimo. Porque tú fuiste diseñado para ser parte de algo más grande que tu vida, que se llama la iglesia. Ese es el misterio que Dios dice había de revelar. Pero en la iglesia eres tú y yo, somos nosotros. Y no es simplemente voy y me siento y ya me voy y no tengo relación con nadie, no me conecto con nadie, no platico con nadie. Vivo de lunes a sábado desconectados de todos. Eso no es vida de iglesia, eso no es vida de cuerpo. Tenemos que entender de que realmente tenemos el gran privilegio de ser parte de esta familia que se llama Iglesia de Cristo. Y si tú consideras esta iglesia local, Calvary Cancún, tu iglesia, debes de estar consciente de esto. Porque a veces otros órganos, de hecho los órganos de nuestro cuerpo sufren cuando uno deja de funcionar. Porque el otro tiene que hacer chamba doble. Porque tiene que hacer la de él y tiene que hacer del que no la está haciendo. Cuando un pie o tienes un problema en el pie y no puedes caminar bien, todo el cuerpo lo resiente. Porque ese dedo pequeñito, aunque era insignificante, da equilibrio y hace que el cuerpo esté parado. Entonces, no es que la iglesia o Jesús no puede vivir sin ti, pero ¿sabes qué? La realidad es esta. Dios te dio algo a ti para que lo puedas usar. No para tu beneficio ni edificación, sino para la edificación de todo el cuerpo. Y tenemos que tener esa mentalidad. Esa es la mentalidad de un discípulo, de un creyente, de que realmente somos un cuerpo. Ahora, la pregunta es, entonces, ¿cómo sé qué es lo que tengo? Lee 1 Corintios 12. Lee Romanos 12. Vuelve a leer aquí y pídele a Dios y ora de que Dios te muestre realmente a dónde te ha puesto y qué te ha puesto a hacer, y hazlo. La iglesia se va a ver mucho más gloriosa cuando cada quien está en su lugar haciendo lo que Dios le llamó a hacer. Y no es necesariamente yo quiero hacer esto, es Dios me llamó y me capacitó para hacer esto. Es diferente.
Los dones no tienen absolutamente nada que ver con lo que tú y yo deseamos. Y tiene todo que ver con la soberanía y la decisión de Dios de repartir dones. Dice, Él dio dones. Como en Navidad o en tu cumpleaños. No está mal pedir cosas, pero finalmente el que decida lo que te toca es el que te lo regala, ¿no? O sea, tú estabas esperando algo y a lo mejor recibiste otra cosa. A lo mejor recibiste, como típico, un par de calcetines que necesitabas. Dices, ese es el regalo que nadie quiere recibir, pero a lo mejor los necesitabas, ¿ves? ¿Cuáles son los dones que se necesitan? O los que Dios te va a dar son los que se necesitan. Esta iglesia necesita que tú ejerzas tus dones. La iglesia de Cristo necesita que tú ejerzas tu don y que seas parte de la iglesia y que seas parte de lo que Jesús está haciendo. Entonces, ¿por qué mejor no oramos? Y le pedimos a Dios. Hay gente que tiene muy claro su don. Hay otros que no tanto. Hay otros que no quieren involucrarse. Y no quieren ir más allá porque es compromiso. Sí, es compromiso. Pero estás comprometido con algo eterno, con algo glorioso. No con algo pasajero, no con una corporación, no con una empresa. Estás comprometido con Jesucristo, con algo que es eterno. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle a Dios de que haga algo en nuestro corazón, que nos muestre y nos impulse a ver lo que Él tiene para nosotros. Pero que no solamente nos muestre, también nos dé el empujoncito que necesitamos para usarlo. Señor, en esta mañana, ya tarde, somos tu iglesia y creemos que lo somos. Somos los que han sido comprados con tu sangre. Y Señor, gracias por habernos salvado. Pero la salvación no fue lo único que nos diste. También, como vemos acá, repartiste dones a los hombres. Diste capacidades espirituales y sobrenaturales, porque no era algo que traíamos de nacimiento. También sí nos has dado talentos y también queremos usarlos, y a veces esos funcionan juntos. Talentos naturales con el don sobrenatural que nos regalas. Pero Señor, aquí estamos así, con nuestros ojos cerrados, con un corazón atento, para pedirte que por favor nos puedas mostrar. Que estos días, a lo mejor hoy o esta semana, podamos abrir ahí en Romanos 13, Romanos 12. Podamos ver en 1 Corintios 12, 13 y 14. Podamos volver a leer aquí. Y que tú abras nuestros ojos y nos vayas guiando para ponernos o para mostrarnos dónde nos quieres y qué nos quieres haciendo. No porque haciendo eso vamos a ganar algo, sino porque simplemente vamos a experimentar el gozo que significa ser parte de una unidad gloriosa como tu iglesia. Y vamos a poder bendecir otras vidas, vamos a poder ser usados por ti para transformar otras vidas y a la vez ser transformados nosotros a través de otros. Entonces, Señor, te pedimos que nos reveles y que nos muestres, nos reveles tu verdad para cada uno de nosotros. Ayúdanos a desprendernos de esa mentalidad de espectador, de consumidor. No queremos esa mentalidad en nosotros. Queremos realmente tener la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es que hemos sido puestos en un lugar para funcionar de una manera determinada, para tu gloria y para el beneficio de otros. Entonces, háblanos, enséñanos, dirígenos, reparte de los dones que esta iglesia necesita y danos la valentía, el compromiso para usarlos. En el nombre de Jesús. Amén.